Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores, una semana más con ustedes en este nuevo año, Noche de Reyes para muchos, y hay temas de actualidad en Asturias que tratar, sin duda. No hace falta que se los pidamos a los Reyes porque vienen solos, y más con la que está cayendo en este inicio de ese nuevo año 2012. Les proponemos hoy de nuevo dos temas de actualidad pura y dura asturiana, tratados en formato entrevista. No hay manipulación posible porque son nuestros entrevistados los que nos cuentan y los que responden a nuestras preguntas. El caso Marea, ya saben, la presunta implicación de una alta funcionaria del Principado en una serie de irregularidades que la llevaron incluso a prisión, ha provocado que en muchas ocasiones sean muchos los que digan, los que pregunten cómo se controla a un presunto funcionario corrupto, cómo desde la administración se pueden evitar más casos como este. Desde luego ha dejado claramente, ha sacado a la luz que probablemente en muchas ocasiones la forma de controlar que tenía al menos el anterior gobierno regional a los altos cargos de la administración no era la adecuada, como mínimo, es eso lo que se podría decir. Vamos a hablar hoy de este asunto, cómo se puede mejorar la administración asturiana en este y en otros campos, porque se ha presentado un documento con 22 propuestas para mejorar la administración pública asturiana. Hablamos de este asunto hoy. Los autores de este documento, o uno de ellos, es el presidente de la Junta de Personal Funcionario, Miguel Ángel González, a quien tenemos hoy en nuestros estudios. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Bueno, habéis elaborado un documento con 22 medidas, lo llamáis, para la reflexión sobre la administración pública asturiana, ¿no? Sí. Este documento surge, a raíz de todos estos años anteriores de gobierno PSOE e Izquierda Unida, donde veíamos un claro retroceso en cuanto a los derechos de los propios empleados públicos, constatábamos una degradación de la negociación pública, de la negociación colectiva, y también la degradación de la propia administración, que es pública y notoria, y toda la ciudadanía asturiana lo podía comprobar. Entonces, a raíz de una asociación que hay de empleados públicos que se llama Concellu por otra función pública, nos pasaron ellos un documento que a su vez habían realizado para que trabajáramos sobre él. A partir de ese documento, la Junta de Personal Funcionario realizó este documento de 22 medidas para la reflexión en la Administración Pública Asturiana, que hemos presentado ya a la Administración Pública a través de su consejero de Hacienda y Sector Público. Hemos pasado a todos los partidos con representación parlamentaria, a la Procuraduría General, lo hemos hecho público a través de los medios de comunicación, etcétera. Lo que pretendemos es que haya un debate público a todos los niveles posibles sobre cómo mejorar y controlar la gestión de la administración pública, que al fin y al cabo es la que gestiona los derechos y los deberes de todos los asturianos. ¿Cuáles son los males que tiene hoy en día la administración pública asturiana? Son varios, claro, sí. Internamente, como ya te digo, los empleados públicos llevamos varios años constatando una degradación de lo que es la negociación colectiva, la negociación de nuestros derechos. Eso es evidente, hemos retrocedido bastante. El talante negociador de las anteriores administraciones dejaba mucho que desear, y entonces tenemos mucho que recuperar, más allá de cuestiones de retribuciones que están influidas claramente por la situación de crisis económica, pero hay muchísimos derechos, muchas que ahí hemos retrocedido mucho. Evidentemente hay mucho que adelantar y mejorar en cuanto a lo que es el control de la gestión de la administración pública, el control interno, control de la contratación, etcétera. Y luego cuestiones que quizás a la ciudadanía asturiana no crea que no le tocan muy de cerca, pero que nosotros creemos que sí, como por ejemplo los tribunales de selección a la hora de contratar personal para la administración pública. Entendemos que sí les debería importar, porque al fin y al cabo los parados asturianos se presentan a las oposiciones. Hoy en día casi inexistentes, pero eso es otra historia que esperemos que cambie. Por cierto, con el sueldo congelado vosotros y con la oferta de empleo público también congelada. También o sea que no corren buenos tiempos tampoco para esto. No. Okay. Lo que nos espera por delante es una reducción claramente de la plantilla de empleados públicos. No se va a contratar prácticamente a nadie para cubrir ninguna baja, jubilación, enfermedad, etcétera.
y bueno, nosotros creemos que claramente los perjudicados son los propios asturianos que tienen... Bueno, van a notar claramente que sus derechos están peor gestionados. Porque es así, las gestiones que realizan ante la Administración, bueno, pues van a ir más lentas, van a estar peor desarrolladas y no por culpa de los empleados públicos, sino porque cada vez vamos a ser menos, eso está claro. Yo creo que ahí hay una cierta incomprensión por parte de la sociedad asturiana respecto a la labor de los empleados públicos, pero yo creo que ahí sobre todo los partidos gobernantes deberían ejercer una labor pedagógica en el sentido de hacer entender a la gente cuál es la labor de los empleados públicos, es decir, todo lo contrario de lo que viene sucediendo en los últimos años, en los que sistemáticamente se nos ha puesto a los pies de los caballos y se nos ha hecho aparecer como los mayores culpables de los malos tiempos que corren, cuando, bueno, eso es una falacia que ofende. ¿Y no pensáis que vosotros también podéis hacer más por desterrar ciertos tópicos acerca de vuestro trabajo, de vuestra función, etcétera? ¿No parece que esa sea una buena iniciativa también, el que vosotros desterrarais algunas de estas ideas? Bueno, evidentemente eso es un poco lo que nos movió a intentar hacer público y extender en toda la sociedad asturiana estas iniciativas para que efectivamente vean que nosotros también estamos preocupados por el funcionamiento de la administración pública y que vemos, porque no somos ciegos, que hay cuestiones que hay que mejorar y cambiar. Por cierto, este documento surge como consecuencia de todo ese caso Marea por la acción punible de esta alta funcionaria o no? No surge de ahí, pero evidentemente algunos de sus puntos están relacionados con esas situaciones. Esta alta funcionaria y lo sucedido en la Consejería de Educación, bueno, y todo lo que está investigando en estos momentos el juez Sorrando. Claro que algunos puntos están relacionados con eso, evidentemente. Nosotros somos los primeros interesados en hacer ver a la sociedad asturiana que somos los grandes perjudicados también con estas cuestiones de corrupción. Bastaba ver cuando estaba en el candelero toda esta historia, pues los foros de los medios de comunicación en los que los ciudadanos introducían sus opiniones sobre el tema y muchas opiniones nos tenían a nosotros en el centro de la diana. Decían, si los funcionarios públicos sabían que estaban sucediendo estas cosas, ¿por qué no las denunciaban? Claro, una pregunta que íbamos a plantearte. Claro. Y lo que hay que entender es que nosotros, saber con pruebas es muy difícil que lleguemos a saber lo que estaba sucediendo. Se veían cuestiones. Quiero decir, pues un funcionario de la Consejería de Educación evidentemente podía comprobar que todos los días el señor de la pajarita andaba por allí, parecía el dueño de la consejería y que salía a comer a menudo con el consejero. Bueno, sí, pero ¿a quién acudes con esas sospechas? Vale, pero ¿usted en qué se funda? ¿Y qué quiere en concreto que yo investigue? ¿Te refieres al dueño de la empresa, las empresas? Claro. Beneficiadas. Sí. Es que parecía realmente el dueño de la consejería. O sea, él andaba por allí como Pedro por su casa, se dice comúnmente. Claro, prácticamente todos los días y realizaba todo tipo de obras, tanto en la sede de la consejería como en los centros educativos asturianos. Pero, quiero decir, pues un funcionario que trabajara cerca de la puerta podía comprobar que andaba por allí y que efectivamente salía del brazo del consejero. Otro funcionario que trabajara en determinado departamento podría ver que se llevaba muchos contratos. Bien, pero entonces una de las medidas, precisamente, y yo creo que ya podemos empezar por ahí, que proponemos es la habilitación de algún tipo de mecanismo para que los empleados públicos puedan dirigirse a alguna instancia que nosotros entendemos que podría ser la la Inspección General de Servicios del Principado, como puede ser otra completamente distinta, con indicios, con cuestiones que sin tener pruebas en la mano, porque si las tuviera iría ya directamente al juzgado, pero sí con que se habiliten esos mecanismos que garanticen la confidencialidad, no tanto el anonimato, pero sí la confidencialidad, y que le garanticen a ese funcionario que no va a ser objeto de represalias y que ese organismo va a tomarse la molestia de investigar esas cuestiones. Mire, yo no sé a ciencia cierta qué pasa aquí, pero yo veo que algo pasa.
¿Puede ser que sospecharais que algo estaba pasando, pero temierais sufrir represalias? Bueno, en parte puede ser eso, pero sobre todo también es que, como ya te decía, es muy difícil que uno tenga en la mano las pruebas. Claro, pues las cuestiones que llevaba esta alta funcionaria, pues bueno, iban de sus manos hacia arriba. Entonces los trabajadores alrededor, los funcionarios, pues bueno, tramitaban los expedientes que le pasaba, pero podían intuir, hombre, aquí hay muchos contratos que se lleva esta empresa, pero bueno, por encima de esta funcionaria hay muchas firmas, entonces, ¿quién soy yo para ir a ningún lado? Hay actitudes, actitudes de prepotencia más bien por parte de estas personas, porque llega un momento en que ya piensan que pueden hacer lo que quieran, sin ningún control, conforme les van saliendo bien las trampas, pues las intentan, y entonces eso es evidente, la actitud de prepotencia se le veía. Eso me lo comentan muchos funcionarios suyos, pero bueno, eso no es base suficiente para que un funcionario. Entonces lo que sí pedimos es que haya algún mecanismo que le garantice que no va a tener represalias y que se van a tomar en serio, que diga, mire, yo en concreto no lo sé, pero bueno, yo veo estas cosas que me parecen sospechosas, yo creo que aquí hay indicios, oiga, ustedes que tienen los mecanismos, investíguenlo. Eso en la entrevista que mantuvimos la Junta de Personal con el consejero de Hacienda, sí se le notó muy interesado en hacer algo en este sentido. Entonces nosotros les sugeríamos, porque nos avanzó que ellos estaban preparando una especie de protocolo, de código deontológico, sobre la actividad de los empleados públicos, y les sugeríamos que podrían incluirlo en ese protocolo o código. ¿Cómo es posible que nadie controle, por ejemplo, en este caso de la operación Marea, en el caso de María José Renedo, cómo es posible que nadie controlara la administración y que una persona pueda adjudicarse contratos a una empresa o incluso a empresas constituidas por este propio funcionario o funcionaria? Eso es lo que pues evidentemente no entendemos, ¿no? Los controles que existen en la actualidad se han revelado insuficientes, eso está claro. Son demasiados fallos encadenados como para pensar que son mecanismos correctos y eficientes. Han fallado pues desde la firma del superior jerárquico hasta el paso por intervención general, etcétera, etcétera. Claro que alguien tenía que haberse dado cuenta de que algo pasaba, porque fueron varios años haciéndolo. Entonces nosotros, otra de las medidas que proponíamos era el establecimiento de algún tipo de control a través de una comisión, a través de un gabinete de control de los contratos públicos, independiente de las distintas consejerías. Y sí, bueno, eso, en esta reunión con el consejero también lo veían con buenos ojos. Hay en varias consejerías ya unas oficinas técnicas de control de la contratación, pero que nosotros entendemos que deberían ser independientes de las propias consejerías, para no investigar a tu propia consejería con todo lo que eso supone. Y sí que conveníamos en la necesidad de crear un nuevo organismo que unifique esas distintas oficinas que hay ahora diseminadas y que controle de forma independiente toda la contratación que realiza el Principado. ¿Hay funcionarios que tienen empresas propias? Yo no sé si eso la ley lo permite o no. Empresas que además pueden servir a la administración o no. No, sí puedes tener una empresa propia, claro, pero bueno, existe una ley de incompatibilidades que tienes que pedir la compatibilidad y que se te investigue por parte de Inspección General de Servicios si esa actividad es compatible o no con tu actividad pública. Ya. Y no sé si es una de las medidas o proponéis también vosotros algún sistema para arbitrar que eso se controle o que no sea así. No, lo que pedimos es que se potencie aún más la actividad de la Inspección General de Servicios y de la Intervención General, y que sus responsables, nosotros proponíamos que fueran elegidos por la Junta General en vez de por el Principado, pero bueno, son realmente cargos administrativos. Lo que sí se comprometía el consejero es a buscar un mayor consenso en la elección de estos responsables, y también la posibilidad de, sobre todo en la intervención general, crear una nueva escala propia de interventores para que fuera aún más independiente su labor. De hecho, esa escala se acaba de crear en la última modificación de la Ley 385 de la Función Pública Asturiana, que se acaba de aprobar. El anterior gobierno regional tuvo numerosas sentencias en contra, ¿no?, por estos temas, y muchas de ellas además seguía por el mismo camino a pesar de las sentencias, sí. ¿no?
Sí, bueno, ahí ya entramos en lo que serían cuestiones propias internas de los empleados públicos. Sí, pues efectivamente había dos cuestiones. Una, sobre todo, que era el uso y abuso de la libre designación a la hora de designar determinados funcionarios para determinados puestos. Nosotros entendemos que, aunque es un mecanismo que te permite la ley, eso es un mecanismo que se debe utilizar con mucha exigencia y con mucha más restricción de la que lo hacía el anterior gobierno, que lo extendió de una manera escandalosa. Ya no solo nombraba por libre designación a los jefes de servicio y a sus secretarios, sino también a un montón de empleados públicos, como son los coordinadores, que era una escala intermedia entre jefatura de sección y de servicio, pero es que ya lo extendía a todos los letrados del Principado, incluso a los conductores de altos cargos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué un conductor de un alto cargo tiene que ser el que decida ese alto cargo? Cualquiera puede ser válido, ¿no? Evidentemente, cualquiera con el carnet de conducir pues ha pasado una posición, podría llevar al alto cargo, al consejero, de viaje. Pero bueno, es por eso, porque se estaba intentando extender esas decisiones, esas arbitrariedades al máximo, y que el alto cargo tenga mano libre para, pues este no me cae bien, bueno. Ya, sí, entendemos. Bueno, en fin. Entonces sí, había numerosas sentencias que anulaban sucesivamente las distintas relaciones de puestos de trabajo que se publicaban y modificaciones de las RPTs. Y también había un abuso, una extensión de la arbitrariedad en lo que son los concursos de méritos, que son para acceder a determinados puestos, lo que nosotros llamamos singularizados, jefaturas, para entendernos. Entonces, nosotros entendemos que para acceder a esos puestos el concurso debe ser objetivo, imparcial. Mira, te vamos a valorar estos méritos, antigüedad, cursos realizados, tu experiencia en la materia, etcétera, etcétera. Pero se había introducido dos cuestiones para dar manga ancha a la hora de elegir a este sí, a este no, como son la realización de entrevistas, porque la realización de entrevistas se llegó a realizar hasta para elegir a operarios de limpieza, y la presentación de memorias. Entonces, esto ya estaba en el programa electoral de Foro, el cambiar esas historias, y entonces es lo que le planteamos recientemente al consejero, y efectivamente acaban de aprobar una modificación otra vez de la ley 385, en la que se recoge el cambio de esas historias. Se restringe muchísimo la utilización de la libre designación, no se nombra a todos esos cuerpos extraños para este sistema, y se dice que se va a utilizar solo para casos muy especiales, muy excepcionales, que se tendrán que justificar. En esa modificación de la Ley 3 solo echamos en falta una restricción aún mayor del uso de las comisiones de servicio, es decir, nombrar provisionalmente a un funcionario para un puesto que esté vacante, que actualmente se permite que esté 2 años, aunque luego la práctica sea que estén muchísimos más. Nosotros queríamos restringir eso, y es lo único que echamos en falta. Las otras dos cuestiones nos congratulamos de que se hayan rectificado. ¿No es un poco sospechoso que se realicen entrevistas, por ejemplo, para un operario de limpieza? Sí, claro. Bueno, es sospechosísimo. No entendemos que tiene que contarte un operario de limpieza, en fin, algo que no puede poner marcando una cruz. Pero ¿y quien dice operarios de limpieza? Dice auxiliares administrativos, dice administrativos, en fin, son cuestiones que llegan a ser hasta ridículas, pero que dan un poco idea de la prepotencia que se había adueñado de la labor del anterior gobierno. Sí, sí. ¿Entra gente por la puerta de atrás en la administración pública, podríamos decir, mediante sistemas de estos? No debe para entrar. Los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan. Sí, sí, esa es una idea muy extendida. Exacto. Pero una oposición, si se cumplen todos los parámetros en cuanto a, honestidad de los miembros de los tribunales de selección, que eso lo damos por hecho, evidentemente, no entra nadie. Todo el mundo debe entrar, mediante la aprobación de la superación de unas pruebas públicas. Otra cuestión es que, como la oferta pública está como está en los últimos años, haya interinos que lleven
muchísimos años, pero porque no se cubre su plaza, cuestión que ellos no son los culpables, evidentemente. Otra cuestión que planteamos en estas medidas es la presencia en la administración de personal de empresas ajenas a la administración. Digo, si hablamos de puertas traseras que se utilizan para entrar en la administración, sí que es cierto que hay, no sabría cuantificarlo porque es imposible saberlo, pero sí hay personal de empresas públicas o semipúblicas, de asistencias técnicas, que están realizando trabajos para la administración de manera constante o de manera esporádica y que los empleados públicos los sufrimos en la mesa de al lado utilizando los medios de la administración pública, pues hasta hace poco incluso con correo electrónico corporativo, etcétera, etcétera, realizando labores que entendemos que deberían realizar los empleados públicos, pues son labores, delicadas, que no debe haber empresas privadas, incluso empresas semipúblicas, pues en fin, empresas que pueden estar en la mente de todos. Y bueno, eso el consejero nos reconocía que eso no debería ser así. Puede dar lugar, entre otras cosas, a que este mismo personal pues demande al Principado pidiendo que se reconozca su condición de empleado público, aunque no lo sea. Digo, oiga, yo llevo aquí varios años, claro, mire, yo disfrutaba de correo electrónico corporativo, tenía teléfono, accedía a las bases de datos del Principado. Como Avilés hay gente que ha utilizado sistemas parecidos para hacerse con una plaza de funcionario. Sí, yo creo que en todas las administraciones hay sentencias en ese sentido, sí. ¿Se puede recortar más la administración pública? Vosotros que estáis dentro, pensáis, es que hay gastos que se podrían suprimir y no por otros sitios donde quizás se recorta. Yo los únicos gastos que veo que se pueden suprimir pues son sueldos de altos cargos, la presencia de personal, por ejemplo, de gabinete, el personal de confianza de los consejeros, aunque ya se ha recortado, eso hay que reconocerlo, hay una diferencia bastante grande respecto a los anteriores gobiernos, se ha recortado el número de asesores y de personal de gabinete, eso es cierto, pero pensamos que se podría y se debería recortar aún más. En fin, cuestiones de este tipo. En lo que respecta a número de personal, pues mira, podemos sentarnos a negociar una reubicación de los efectivos existentes, pero más allá que eso, hay muchos sectores que realmente están mal. Están muy mal. Pero quizás sí hay una mala organización, podrían distribuir algunos... Sí, pero llevamos muchos años ya restringiendo las ofertas públicas de empleo y realmente no veo de dónde se podría sacar, que puede que haya de dónde sacar, pero yo lo ignoro. Hay sectores pues como los servicios sociales, la atención a personas, etcétera, que es que dices tú, oiga, es que aquí hay que meter incluso más gente. Ya. En las reuniones con el actual gobierno, bueno, hay una diferencia ya clarísima y es que por lo menos se reúne con vosotros, ¿no? Cosa que no pasaba anteriormente. Sí, no, eso nos está llamando la atención porque, bueno, tardarán más o menos en recibirnos, pero cualquier cargo al que le pides una reunión te acaba recibiendo. Con los anteriores gobiernos era, impensable que un consejero te recibiera. Yo en anteriores etapas creo que me entrevisté con 2 o 3 consejeros y en este gobierno sí es verdad que, se nota que conoce la administración y que hizo los deberes, entonces por lo menos lo que es la política de puertas abiertas y de recibir a los representantes de los trabajadores, eso sí que lo están haciendo, sí. Algunas de las medidas que proponéis en ese documento con 22 propuestas tienen que ver, por ejemplo, con las retribuciones que se reciben en concepto de gratificaciones extraordinarias. ¿Qué proponéis ahí? Bueno, lo que proponemos es que sean públicas, claro. De mano, que no haya funcionarios públicos que reciban unas retribuciones que se desconocen por los demás compañeros y por la sociedad asturiana. Eso no puede ser. En el pasado hubo algunas consejerías de forma suelta que sí que las hacían públicas, pero nunca de una forma generalizada. Y estos sí se han comprometido a hacerlo público, pues por ejemplo como el personal laboral. El personal laboral lo dice el convenio que tiene, el convenio colectivo, que han de ser públicas esas retribuciones. Entonces parece ser que sí se va a empezar a hacer con los funcionarios públicos, pues no sé, puede ser a través del BOPA, a través de información a los sindicatos, a través de tablones de anuncios, no sé cómo lo van a hacer, pero sí quedaron en estudiar cómo hacerlo.
Estamos en una semana en la que se habla, Cascos ya lo hizo, incluso cuando hacía campaña electoral, hablaba de recortar, de eliminar algunas empresas públicas, y estamos en una semana en la que se habla de nuevo de esa decisión de eliminar empresas y fundaciones públicas en toda España por el Consejo de Ministros, en toda la nación. ¿Sobran empresas o fundaciones públicas en el caso de Asturias? Vamos a ver, tampoco es la función de la Junta de Personal Funcionario establecer qué empresas públicas son necesarias y cuáles no. Lo que sí les proponemos en este documento es que cada vez que se valore el utilizar alguno de estos mecanismos de gestión pública, como puede ser la utilización de empresas públicas o ya bajando de nivel pues la contratación de asistencias técnicas, etcétera, que eso conlleve siempre un estudio económico detallado y exhaustivo de los costes que supondría, comparándolo con los costes que supondría el que esa labor la desarrollaran los empleados públicos. Yeah. Y si no reporta realmente un beneficio económico sustantivo, pues que esa labor la realicen los empleados públicos. Yo estoy convencido de que la mayoría de esas empresas no suponen un ahorro de gasto a la administración asturiana. Eso son falacias que de tanto repetirse llegan a ser admitidas como dogma, y no es así. Yo estoy convencido de que unos empleados públicos bien profesionales, bien retribuidos y contentos en su trabajo, realizarían esa labor con muchísimas más garantías que empresas cuyo control deja mucho que desear. ¿Hay chiringuitos, como se les denomina? Bueno, pues sí, claro, algunos hay, sí, ciertamente. Igual algunos están en los medios de comunicación, sí. Es evidente. Pues, bueno, lo último que quiera aportar, porque se nos acaba el tiempo, le cedemos el turno a Miguel Ángel, lo último que quiera decir sobre este documento o sobre lo que están proponiendo y esas reuniones que están manteniendo para mejorar la administración, la función pública asturiana. Bueno, aparte de reconocer que por lo menos tenemos una actitud por parte de los nuevos responsables de recibirnos y que no se niegan a discutir absolutamente de nada de las cuestiones que les planteamos, nosotros creemos que muchas de estas medidas deberían empezar a implantarse, porque la administración pública es la que debe gestionar los intereses y los derechos y los deberes de todos los asturianos, y hay mucho que mejorar en esta administración. Los anteriores gobiernos nos han dejado una administración muy deteriorada y creemos que hace falta cambiar mucho en ella. También por mejorar la imagen que de ustedes puedan tener los ciudadanos. Claro, nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione bien, para que los funcionarios tengan de nosotros una buena impresión, que en estos últimos años, y sobre todo a raíz de escándalos, pues ha quedado bastante deteriorada, creemos que injustamente. Pues Miguel Ángel González, el presidente de la Junta de Personal Funcionario de la Administración Pública Asturiana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este informativo, en este programa, en este Primera Plana. Muchas gracias a vosotros. Y ahora nos vamos a ir a hacer una mínima pausa publicitaria, y a la vuelta vamos a conocer lo que nos puedan contar aquellos que siguen empeñados en defender costumbres, tradiciones y sobre todo gastronomía, la rica gastronomía asturiana. Eso va a ocupar nuestra segunda parte del Primera Plana de hoy. Les vemos en unos instantes. Aquí seguimos con ustedes en este segundo tiempo, podríamos decir, segunda parte de nuestro Primera Plana. Ya saben, las noticias, lo que es actualidad, lo convertimos en entrevista, contado directamente por los protagonistas de esas noticias. Vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, en esta época navideña, de sidra. Puede ser achampanada, que es la que se utiliza para brindar en esta época del año, o puede que no. Yo no sé si es costumbre brindar con sidra natural, pero bueno, tampoco es nada despreciable. Vamos a hablar de costumbres, de usos, de cultura, de tradición asturiana, de alimentos que probablemente merecerían estar entre el patrimonio universal de la humanidad. Así lo proponen muchas instituciones, el Ayuntamiento de Gijón entre ellos, para el caso de la sidra. Así se propuso además también en alguna otra ocasión para otros platos típicos asturianos, si no bebidas, sí platos típicos asturianos, como es la fabada. En fin, vamos a hablar de una fundación que se dedica precisamente a promover todo esto, a promover las costumbres, usos, los alimentos, la tradición asturiana. Nos referimos a la Fundación Asturias 21,
cuya representante que está hoy con nosotros es Lucía Fernández, a la que damos las buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Hola, ¿Cómo buenas estás? noches. Bueno, cuéntanos un poquito, en principio, si quieres, empezamos por ahí, explicando a nuestros espectadores para que tengan claro qué es esto de la Fundación Asturias 21. Bueno, la Fundación Asturias 21 tenemos como objetivo la defensa, promoción, investigación sobre cualquier cosa referida a Asturias, cualquier cosa que cinca Asturias. No solo tradición, cultura, gastronomía, como tú nos venías diciendo, sino también actualidad, deporte, cualquier cosa que, bueno, pues que tenga Asturias como marco geográfico central. A partir de ahí, pues cualquier tema puede ser objeto de nuestro interés. Bueno, ¿y quién la forma? ¿Un grupo de asturianos que queréis que este tipo de costumbres, como tú dices, de objetos, etcétera, no desaparezca o qué? Efectivamente, pues bueno, no solo que no desaparezca, sino que vaya a más. Somos un grupo de asturianos interesados por Asturias, asturianos y asturianes que consideramos prioritario la lucha por nuestro país, por nuestra cultura y nuestro futuro. Entonces, bueno. Oye, ¿y la sidra necesita defensores? Bueno, todo el mundo ya la consume aquí suficientemente, o necesita también que la defendamos. Todo lo nuestro necesita que se defienda. Evidentemente estamos en un mundo muy globalizado en el que hay presiones culturales y también a nivel gastronómico y de bebidas de todo el mundo, y sí, claro que necesita que se sofite, que pregunten a los llagareros y a los sidreros si precisen o no precisen colaboraciones y sofitos. Pero, por ejemplo, en estas fechas navideñas, ¿se consume sidra natural más de lo habitual o no? ¿O es la sidra champanada, como decía yo antes? ¿Hay gente que brinda con sidra natural o no? ¿Es la champanada la que...? Sí se puede brindar con sidra natural, pero la propia para celebraciones y para este tipo de, digamos, eventos, cenes y demás, hay más veces de brindar pues con la champanada. Nos caberos tiempos, pues hay mucha presión del uso del cava, va sustituyéndose tanto en estas fechas como en actos institucionales, en bodes, demás. Entonces, bueno, nosotros una de las cosas que reivindicamos y el uso de la sidra, de las variedades de sidra de las que tenemos en brindis y demás. Es verdad que en las bodas cada vez se impone más el ágape inicial, el aperitivo inicial, hacerlo acompañado de sidra, ¿no? Cada vez está más introducido este, ¿no? Sí, pero de sidra natural estamos hablando en este caso, sí. Oye, lo que hemos conocido hoy es que, yo por lo menos, es que hay una sidra de gala que llamáis. ¿Y qué es esto de la sidra de gala? Bueno, sí, fue el nombre que se puso, Salón Internacional de las Sidres de Gala, fue un nombre que se puso a un salón que se organizó hay un mes más o menos, en el que se presentaba todas las variedades de sidra, digamos, de no escanciar. Había también una presencia de la sidra natural, pues para que quedara claro que no era una contraposición, pero hicimos una cena gourmet y una presentación de todas las sidres, pues del sidra brut, sidra champanaos, aguardientes de sidra, que tienen todas ellas una fuerte tradición en Asturias, tienen una calidad altísima y sin embargo no tienen pues el push y el reconocimiento que se merecen. ¿Y esta sidra de gala no hay que escanciarla entonces? No. Eso facilita a todos aquellos que no sabemos, pues facilita. No, su incluso, consumo. bueno, también se incluye la sidra de mesa, que pues tiene un sabor muy parecido al de la sidra, pero no lleva de escanciar. Oye, ¿y esta costumbre que hay ahora de los escanciadores eléctricos o del pitorrín ese que le ponen también de color verde para intentar escanciar, eso cómo lo veis vosotros? Bueno, a ver, tiene la parte positiva que permite el consumo de sidra en lugares donde si no se consumiría. Evidentemente estropea muchísimo la sidra, machácalo, no tiene el efecto de un escanciado, no es lo mismo que te lo eche una persona que va a controlar exactamente cómo es esa sidra y cómo tiene que caer y cómo tiene que hacer un bombazo, que te lo eche un aparato que te lo va a batir totalmente y va a machacarlo muchísimo. Pues me cuenta que ha sido uno de los regalos de estas Navidades más vendidos, ¿eh? Bueno, tiene la ventaja que decíamos, pues que puedes tener un salón de casa y no emporcar el suelo. Claro, y no manchas nada. Vosotros os ocupáis de promocionar la sidra con diferentes actos a lo largo del año también, ¿no? Sí, bueno, no solo la sidra, por supuesto, bueno, tenemos sí. varios eventos dedicados a productos asturianos, aparte, y uno de los puntos que trabajamos mucho, el tema gastronómico,
y bueno, como eje central de otra serie de actividades y actos. Y sí, a lo largo del año tenemos también la primer sidre del año, en abril, en la que ofrecemos la primer sidre de la cosecha del año en curso de prácticamente todos los llagares asturianos. Estaba pensando si se conoce la sidra natural más allá de Asturias. Quiero decir, en Madrid, probablemente a Madrid, a Barcelona, al centro de España, habrán ido estas Navidades camiones y camiones desde Villaviciosa, ¿no?, de la sidra al gaitero. Pero del resto de sidra no es lo habitual, ¿no? Nosotros intentamos centrar un poquitín más el esparcimiento de la sidra asturiana, de la sidra natural sobre todo, hacia Europa más que hacia lo que es España, porque la cultura sidrera y es más propia de países pues de Gales, de Normandía, de la zona alemana de Frankfurt. Ahí sí hay una cultura sidrera fuerte, entonces la nuestra sidra y es más apreciada que lo que es si ya nos desplazamos a España, donde básicamente lo que hay es asturianos que consumen sidra. De todas formas, sí que hay una cultura fuerte de la sidra en estos sitios, pues porque desgraciadamente muchos asturianos tuvieron que colar de Asturias y sí hay consumo de sidra también. ¿Y cada vez se consume más la sidra natural en lugares como estos que mencionas, en Alemania? Sí, bueno, nosotros dentro de los actos que hacemos y presentaciones de sidra y productos asturianos y de la nuestra cultura en distintas ferias internacionales. Entonces, bueno, vemos que tiene muy buena aceptación, cada vez hay una exportación mayor y un interés mayor sobre todo. Oye, ¿y que la sidra sea patrimonio universal de la humanidad, eso es factible? ¿Se puede conseguir? Pues sí, un patrimonio cultural fuerte. No hay otra cultura de la sidra más fuerte que la asturiana, más completa y que englobe más unos aspectos más completos y más valiosos que lo que lleve la asturiana, y sí, vemoslo no solo factible, sino incluso necesario. Y necesario. Bueno, también hay sidra en el País Vasco, por ejemplo, nos podrían decir algunos, ¿no? O incluso en otras regiones. Sí, bueno, sidra, allí donde hay manzana hay sidra, lo que no hay es cultura de sidra. Lo que no hay lo mismo que decir que, bueno, que fae 100, 200 años se fae sidra en tal sitio, a que haya siglos y siglos de cultura y de tradición y de una serie de actividades. Vamos, la sidra durante mucho tiempo viene siendo el eje alrededor del que la sociedad asturiana va furulando, entonces no es comparable, no tiene nada que ver. Y eso de que sea patrimonio universal de la humanidad, ¿os habéis marcado, no sé si tienes conocimiento de que se hayan marcado una serie de pasos o cuándo podría ser o cómo podría ser, si se está haciendo algo? Porque eso lo promueve el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Sí, eso no es algo que estemos llevando nosotros. Nosotros ofitámoslo, estamos de acuerdo, consideramos lo importante, pero no lo llevamos nosotros. Bueno, otro de los productos que se promociona muchísimo últimamente es el vino de Cangas, el vino de la tierra de Cangas. Sí. Yo, así a priori ya te voy a lanzar una primera queja que he oído por ahí de algunos, y es que quizá su precio no es un poco elevado. Ahora mismo pides un vaso de vino de Rioja, un Ribera del Duero, en cualquier bar, y el vino de Cangas es tan o más caro incluso que vinos ya con tanta tradición como un Rioja. Bueno, quizás precisamente porque no tienen tanta fuerza tienen que partir de esta manera, y aparte que un vino muy artesanal, de una alta calidad, y bueno, supongo que esta pregunta sería mejor para los productores que para mí, pero desde nuestro punto de vista, en el que el centro de Asturias, creo que el valor añadido que da el que sea un producto nuestro paga la pena la diferencia de precio, que bueno, tampoco hay una diferencia, y la igualdad de precio con otros productos de fuera. Pero claro, lo malo es que entre un Rioja, que tiene más nombre quizá, ¿no?, y un vino de la tierra de Cangas al mismo precio, es difícil. Una cuestión de gustos más que de nombres. Claro. A mí préstame más tomar un vino de Cangas que tomar un Rioja. Ahí ya va cada uno. Es cuestión de gusto más que otra cosa. Pero ¿consideráis que se está promocionando bien este vino o todavía queda por Consideramos que se podría promocionar mejor. Más. Sí. Fuera de Asturias incluso, ¿no? ¿O qué? Sí, debería moverse más y debería tener
tanto a nivel institucional, que bueno, y es vergonzoso cuando ves el brinde, vamos a brindar con un vino español, al final los actos ponen brindis con vino español, pues no, mire, o me brindes con una sidra o me brindes con un vino de Cangas, que no tiene sentido, ¿no? Entonces sí, hay mucho labor por hacer. Bueno, lo cierto es que ese sí es un mercado en plena crisis, el mercado del vino y es un mercado que está ahora mismo en plena expansión, que no nota la crisis, así que bueno, algo habría que pensar en cómo promocionar y cómo aprovecharse de ese tirón que tiene el mercado del vino ahora mismo. Nosotros llevamos ya, con este iba a ser 3 años, organizando el certamen del vino de la Tierra de Cangas, vino de Asturias. Hacémoslo en Branu, coincidiendo con la Feria de Muestres, y la verdad es que tiene muchísimo éxito. A la gente que va gusta y procuramos presentarlo acompañado de lo que lleve tanto productos gastronómicos de la zona como actividades culturales, artesanía, exhibiciones, deportes tradicionales, baile del país. Bueno, procuramos, aparte del vino, que se vea todo lo que lo endolca, todo lo que tiene al rodeo, y gusta mucho, tiene éxito. Volviendo al tema de la sidra, cuando hacéis el certamen de la primera sidra del año, ¿se pueden degustar hasta 80 variedades, puede ser? 88 creo que fueron el año pasado, básicamente asturianas. También el año pasado hubo 3 llegares alemanes, este año habrá más, habrá también sidra probablemente de Gales y de la República Checa y varios países más que todavía no nos tienen confirmado, y sí, prácticamente toda la sidra asturiana. Un detalle curioso es que no toda la manzana que se utiliza para la sidra asturiana viene de aquí, ¿no? No toda es asturiana, ¿o qué? No habría bastante manzana en Asturias ahora mismo para la sidra que se consume. Pero sí, traerse muchas manzana de fuera. ¿Y eso es peor o es mejor? Bueno, es mejor porque si no, no habría bastante y subiría el precio, claro, pero ¿le da más calidad o menos? ¿Le hace ser diferente? Sí, pues son distintas variedades de sidra, y además la sidra en Asturias, pues digamos que se espumará y recoge esa manzana con muchísimo mimo, con muchísimos... No está mecanizado. La manzana que viene de fuera, aparte de no ser las variedades propias de aquí y no dar exactamente los mismos tastos, pues viene una manzana desde muy yoñe, que está apañada pues desde más tiempo y que bien machacada de todo el camino, pues no es lo mismo, claro. No es igual. Volviendo a este tema del vino de Cangas, que también promocionáis, ¿cómo se bebe? En la zona de Cangas se bebe de una forma peculiar, ¿no? En cuanto al recipiente. A los cachos, sí, son una especie de escudillas de madera, que sí, son, digamos, el recipiente tradicional para beberlo. O sea, se bebe en vaso de madera, bueno, en recipiente de madera. No es exactamente un vaso, y más bien como una escudilla, y redondino. Bueno, eso ya es... exportar eso es todavía más complicado, ¿no? Okay. Sí, pero bueno, nunca se puede decir que no. En esto de promocionar el vino de Cangas tienen mucho que ver los hosteleros, que lo ofrezcan también a los clientes. Por supuesto, si no, tanto es eso difícil. En cuanto a todos los productos asturianos. Hay un problema de falta de distribución incluso dentro de la misma hostelería asturiana. ¿Y a qué creéis que es debido a esto? ¿A que no tiene demanda quizá por los clientes o por qué todavía los hosteleros se retraen? Yo creo que en Asturias carecemos de un problema que tenemos muy buenos productos, pero no tenemos un buen marketing y una buena distribución, y donde iba a falta muchísimos más apoyos institucionales a los productos. Oye, ¿pensáis que los políticos han defendido bien en los últimos años la cultura, las tradiciones, los productos asturianos o no? No. Ahí es tajante, vamos. Sí, no. ¿Por qué? Bueno, pues para los productos poco, y la cultura hicieron todo lo posible más bien por todo lo contrario, por tapecela, por dar para atrás, por todo lo contrario. ¿Te refieres a la época de Areces o te refieres a la actual? La época de Areces, sobremanera. La época actual todavía estamos viendo a ver cómo evoluciona. Tenemos esperanzas, pero tenemos que ver cómo avanza. Al menos, desde luego, el partido de Cascos es más asturianista que los anteriores. En teoría, al menos sí. Habrá, ya te digo, estamos pendientes de ver cómo evoluciona el asunto y si realmente, vense pequeñinos cambios, pues como... veslo brindando con un culín de sidra, dices, bueno, ya hay algo, ¿no? Ya no te saca el vinín. Pero todavía queda mucho por hacer, todavía queremos ver algo más que palabras, queremos ver fechos. Entonces, bueno,
dende aquí convido al señor Cascos a que la próxima intervención que faiga la faiga en asturiano e que se vea un compromiso real con lo que é Asturias. Porque el anterior gobierno de Areces, lo que es la lingua, parecía que tenía algo en contra, ¿no? Bueno, parecía no, y que, vamos, era descaradamente contrario. No había no y que no hubiera apoyo y que había un ataque continuo. ¿Y por qué creéis que desde una región se puede intentar menospreciar así su lengua, cuando en otras regiones es totalmente al contrario, ¿no? El caso de Galicia, de Cataluña, etcétera. Pues sí, una cuestión casi surrealista lo que pasa en Asturias, y un ataque a nosotros mismos totalmente incomprensible y totalmente, bueno, solo desde posturas muy fondamente españolistas se puede comprender esta especie de fobia por todo lo que sea asturiano y todo lo que sea nuestro. Esperemos que eso cambie. Y esperemos que eso cambie. Quizá, bueno, no, esa política o ese tipo de forma de actuar puede hacer que se vaya desapareciendo, que se pierda parte de esas tradiciones asturianas, la lengua entre ellas, ¿o no? Hay ese riesgo y ahí estamos nos y los asturianos con el reto de impedirlo. De estar todos los días, pues nosotros ponemos, yo creo que da que más con granín de arena, movemos todo lo que podemos, pero tienen que ser todos los asturianos y asturianas los que se den cuenta de que, bueno, y es casi una cuestión de autoestima, de que somos nosotros, y si no apreciamos nosotros lo nuestro, no vamos a poder hacer que los demás valoren lo nuestro. Lucía, participas además también en la redacción de la revista La Sidra, ¿no? Sí. Bueno, el nombre ya lo dice todo, ¿no? Pero explícanos un poco acerca de esta revista que sale todos los meses, ¿no? Sí, digamos que digo el nombre, y una revista asturiana de actualidad sidrera. Entonces, bueno, recuelle lo que lle todas las noticias que mes a mes, y impresionante la cantidad de actualidad sidrera que se genera. Pues estamos hablando de una revista de entre 80 y 100 páginas todos los meses, en la que se recuellen la mayoría de los eventos sidreros asturianos. Por cierto, ahora que tanta crisis hay y tanta necesidad de crear empleo existe, ¿ese sector de la sidra podría mover más puestos de empleo, crees? No solo podría crear, sino que la sidra es uno de los sectores que económicamente más tira por el país. No solo mueve lo que se vende en los llagares, sino la hostelería y toda la infraestructura que hay alrededor de la sidra, y un pego muy importante de la economía asturiana. Por cierto, cuando vamos a un bar pedimos un culete o un culín de sidra, pero si queremos pedir varios, ¿cuál sería el plural? Culinos. Culinos. Claro. Bueno, o sea, no culines. No, caminos, culinos, no. Ya. Y un error bastante frecuente, pero no, y una castellanización extrañísima. Ya, pero sí, es un error bastante habitual, ¿no? Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros explicándonos cosas de la sidra, de otros productos. Hemos entrado quizás en la sidra y hemos dejado al lado, es verdad, otras cosas tan riquísimas además como el chosco de tineo, la fabada, que también consideráis que debería ser, como decíamos antes de la sidra, patrimonio de la humanidad, ¿no? Considerámoslo también interesante, pero quizás no tiene la vigencia cultural que tiene ahora mismo la sidra, que tiene mucho más fuerte. Bueno, a ver qué dicen los de la UNESCO, que son los responsables, ¿no?, de este asunto. Ojalá que sea favorable en un futuro su voto y tengamos ese título de Patrimonio Universal de la Humanidad para la sidra, ¿no? Hombre, y muchos se preguntarán, ¿y eso para qué sirve? Supongo que para darla a conocer y para atraer más turistas y para que más gente se interese por ella, ¿no? Como mínimo, y hay un reconocimiento oficial de la existencia y de la importancia de esa cultura, y yo creo que va, pues eso, no solo va a hacer que más gente lo conozca, sino que nosotros mismos, muchos asturianos, se den cuenta de la importancia que tiene y del valir y del peso que tiene. Porque al final, en muchas ocasiones los asturianos no le hacemos demasiado caso, me temo, a lo nuestro, ¿no? Sí, los asturianos tienden a digamos, menospreciar lo propio muchas veces, y un error en el que se cae muy frecuentemente, quizás porque fuimos atacados en el tema durante muchos años y
bueno, y el momento de que demos la cara por lo nuestro y lo defendamos. Bueno, esta tele por lo menos, esta televisión, mientras nos lo permitan, ya ves que nos lo permitan, intenta. ahí estamos. Lucía, muchísimas gracias. Lucía Fernández, que es, decíamos, representante de esta Fundación Asturias 21, que, como hemos dicho, pretende defender, lo hace además muy bien, la cultura, la tradición, los alimentos, las costumbres asturianas, todo lo que tenga que ver con Asturias, el deporte también, como no, del que no hemos hablado, por cierto, podemos haber hablado bueno, algo, y que tenemos tal cantidad de actividades y de actos que tendríamos para estar hablando aquí 2, 3, 4 horas si quisiéramos. Muy bien, muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros hoy aquí en este Encantada. programa. Y a ustedes decirles que para despedir, como es tradición y como es habitual, para despedir, no podía ser hoy menos, este programa, nos vamos a recordar algunos, hablando de sidra y de manzanas, algunos de los mejores momentos que se vivían en el programa La Gran Manzana. Por ejemplo, en este caso con las opiniones que se recogían en la calle sobre lo que los asturianos piensan de un tema curioso. ¿Se atrevería usted a viajar a la Luna? Esto era lo que contestaban simpáticamente muchos asturianos, y con esos opiniones nos despedimos hoy un día más en este Primera Plana. Gracias y muy buenas noches. Por lo visto ahora, pagar, ir a hacer un viaje a la Luna, ¿por qué no? Iríamos a flotar allí un rato. Sí, ¿por qué no? Viva la ingravidez. Exactamente. Que viva. Ah, bueno, sí, esto sí. Eso sí nos gustaría. Nos a dar un paseíto por allí. Esto sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿En serio? Está un poco lejos, ¿no? Sí, No iríamos. no sé. ¿No se te apetece ir a saltar un poco en la luna? Sí, saltar uno. ¿Por ir? Por ir no perdemos nada, ¿verdad? No. Pues nada, esta chica se va a la luna. La luna no. Muy bien. ¿Solo? Bueno, si me llevas, me apunto. ¿Con alguien sí vamos? No, pero en la luna no. No, la luna... No, ya estuviste el año pasado, ¿no? No. No estuvo el año pasado allí de vacaciones. En la luna estuve ahí. O sea que, aunque no te lo propusieran... No, la luna no. No nos gusta ese destino. De vacaciones nos vamos a Torrevieja como todos los años con toda la familia. ¿No? Pues nos vamos. Hombre, la luna, yo... Está un poco lejos, ¿no? Está un poco lejos, pero no dejaría ser muy apasionante. Yo no me gustaría marchar de este mundo sin también, como otros, han tenido ese privilegio de ir a la luna. O sea que nos vamos a la luna con la mujer y los 6 hijos, ¿no? Los clonados y los no clonados. Primero iría yo, porque si voy y de fallar, que falle yo, que me quede. Qué buena Y luego, persona. si vuelvo, Nos llevamos al resto de la familia para que vea lo maravilloso que es. Eso. Vamos. Sí. No lo pensamos y nos vamos. Sí, lo de viajar me encanta. A ir allí a hacer... Lo que sea. ¿Y usted, caballero? Hombre, claro que iría, aunque soy ya un poquitín, pero sí iría, sí. Ah, o sea que no pasa nada. No, A dar unos no, cuantos miedo saltos ninguno, o sea, allí en la luna. Sí, no. Que nos dé un Además poco el que aire. a ver si nos ¿verdad? toca el viaje ese. A ver si nos toca. A ver si nos vamos de vacaciones, todos a la luna, ¿vale? ¿Tú qué harías, Elena? ¿Iríamos, Elena? Sí. No. Hombre. Elena no quiere ir, ¿por qué no quieres ir? Marina, ¿tú no irías Marina, a la luna? ¿irías a la luna? Sí. ¿No quieres ir a votar allí? Sí. Votar conmigo, vamos Sí, a votar. a ver, Elena, vota. Sí, votamos en la luna, sí. ¿No iríamos? Sí. Sí iríamos. No, ¿Por qué no? no, yo no creo en eso. ¿Cómo que no cree en eso? No, la luna todavía... Está muy lejos. Sí. Mejor Torremolinos con la familia. Bueno, eso sí. ¿Y por qué la luna no, si es tan bonito? No, Nada. no. ¿No le gustaría ir a dar? Unas vacaciones por aquí hay bastante que ver, mire, en Asturias tenemos bastante que ver. Pues sí. Está mucho todavía que... Está mejor la luna, está es mejor muy Asturias bonito, que la pero- luna, ¿no? Pues sí, ya que no conocemos Asturias al fondo y teníamos que conocerla más al fondo, pues nos quedamos en Asturias, ¿vale?